Buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar cómo hacer una monografía, ya que en esa semana es lo que les voy a pedir de trabajo para el viernes. Voy a hacer de hecho yo les voy a explicar los pasos que ya escribimos la semana pasada y aquí la haré para que volvamos a ver dichos pasos y veamos bien cómo trabajar. Primera cuestión, ¿cómo hacer una monografía? Muy importante, recordemos siempre poner la fecha. ¿Cómo hacer una monografía? Yo voy a resumir todo lo que les puse la vez pasada, que fue el viernes, en 4 sencillos pasos. Primer paso, seleccionar un tema y un subtema. Lo primero que tenemos que entender es que la monografía tiene que ser un tema que nos guste, que nos interese, para que así nuestra investigación sea buena. Pero también tenemos que entender que los temas en ocasiones son muy largos y por lo tanto vamos a elegir un subtema para investigar. Un ejemplo. Mi tema principal o lo que yo quiero investigar son los fenómenos naturales. Todos los fenómenos naturales que son los terremotos, tornados, huracanes, tsunamis, etc. Pero como este tema es muy largo, entonces lo que voy a hacer es que voy a elegir un subtema. En pocas palabras, voy a elegir un fenómeno natural nada más. Si nosotros eligiéramos, no sé, como tema los animales carnívoros, yo podría elegir un animal carnívoro nada más y hablar de él. O solamente hablar de que es un animal carnívoro. Como repito en este tema, yo elegí los fenómenos naturales. Por lo tanto, mi subtema, el tema al que yo voy a investigar, va a ser de los tornados. Ahora bien, segundo paso, ya que sabemos cuál es nuestro tema y qué vamos a investigar, ahora sí, vamos a buscar información. Buscar información, entre más información tengamos, es mejor. Yo para este tema investigué en páginas de internet, en libros y en planillas. Yo les recomiendo que investiguen o que seleccionen un tema del cual tengan información para que no tengan que gastar o hacer otra cuestión. Pero aquí si tienen internet o tienen algún libro, alguna plantilla que hable de algún tema, pueden elegirlo. Entonces, el paso número 2 es buscar información. Ya que tenemos nuestro tema seleccionado y sabemos del subtema del cual vamos a hacer la monografía, ya investigamos de este tema en varios lugares, vamos al paso 3, que es organizar la información. Cuando la organizamos ya es lo que vamos a escribir en la monografía. Yo en esta lo resumí en 4 pasos. El primer paso es poner al inicio, cuando vamos a empezar a escribir, qué es. En este caso yo voy a poner qué es un tornado o qué es un fenómeno natural. Recuerden que esta primera pregunta nos abre, como quien dice, la forma para empezar a escribir y describir en nuestra monografía. Si yo escribí, no sé, sobre los mamíferos, voy a poner mi tema son los animales mamíferos. Subtema, los animales mamíferos, igual lo puedo volver a poner. ¿Qué es? Voy a poner ¿qué es un animal mamífero? Y ahí yo buscaría información para que respondiera esta pregunta. En este caso, en mi tema, yo voy a poner ¿qué es un tornado? Después, ese es el paso número 1. Paso número 2 es ¿por qué elegí este tema? De todos los temas que pude investigar, ¿por qué lo elegí? Porque me pareció interesante, porque es un tema que no conocía y quisiera investigar de él. Aquí es a nivel personal. ¿Por qué ustedes eligieron ese tema? De hecho, por eso no les di ningún tema seleccionado y los voy a dejar que ustedes elijan, porque si no aquí pondrían ¿por qué elegiste el tema? Pues porque el profe me puso. Pero en este caso ustedes van a elegir y van a poner por qué lo eligieron. Paso número 3. Características principales de nuestro tema. Un ejemplo. Vuelvo a mi ejemplo. Yo tengo los tornados. Ya puse que es un tornado. Ahora voy a poner características principales de un tornado, que es un fenómeno natural, que se forma por aire, que mide tanto, etc. Todo lo que yo investigo encuentre de características de mi tema. Y cuando ya ponga las características, por último, voy a poner un dibujo o una imagen de mi tema en general. La monografía tiene esta característica. Tiene que siempre elegirse un tema y poner una imagen del mismo tema. Si yo estoy hablando de los tornados, no voy a poner un carro. Entonces, si estoy hablando de los tornados, mi imagen va a ser un tornado. En esta opción podemos buscar un recorte, podemos imprimir un recorte si quieren, o hacer un dibujo a mano, no hay ningún problema, siempre y cuando sea del tema.
Y por último, que es uno de los pasos que sí les voy a pedir que hagan un poquito de importancia, es en la revisión del trabajo. Antes de entregar el trabajo, revisar la ortografía, la letra, que esté limpio y que esté hecho con pluma. Este trabajo lo vamos a pedir con pluma, así que por favor hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre tratemos de escribir lo mejor posible y no a prisas. Este trabajo va a ser para el viernes, así que tenemos bastante tiempo para trabajarlo. No quiero por favor que lo hagan el último día. Me lo pueden presentar en una hoja de cuaderno o en una hoja de máquina como ustedes gusten. Ahora bien, les voy a mostrar cómo quedaría una monografía sobre esto que yo les acabo de poner. Yo la hice en el cuaderno, como les digo, ustedes pueden también trabajarlo igual. Primero, yo puse la fecha del día que entrego, un ejemplo que es el día de hoy, muy importante siempre la fecha. Después, los fenómenos naturales, aquí se me pegó un poquito la D, así que pero aquí hice los fenómenos naturales, que es mi tema principal. Y con otro color, que ustedes también lo pueden hacer así, puse lo que son los tornados. Ahora bien, aquí empiezo con la primera pregunta, que es la que ya habíamos visto de ¿qué es un tornado? Yo la describí y ahí puse la información respondiendo a la pregunta. Muy importante, recuerden que otra cosa que tenemos que ver es que podemos decorar como nosotros queramos la monografía. Y otra cosa también, aparte de que es escrito con pluma, quiero que vean que cuando yo escribí, traté de que la letra fuera lo más legible posible. Muy bien. Entonces, esa es mi primera pregunta. Aquí está la información que yo investigué de que es un tornado. Un tornado es un viento a modo de torbellino, el cual se forma en un embudo de aire. Dentro de este, el aire gira hacia arriba, etc. Todo este párrafo responde a la primera parte, que es un tornado. Después, aquí con otro puntito, yo elegí el por qué elegí este tema. Elegí este tema ya que me parece muy interesante porque quise investigar sobre un tema que no conocía. Esa explicación puede ser muy breve, no hay ningún problema, no tiene que ser tan extensa. Mi segunda parte, ahora sí, características de un tornado. En esto, de hecho yo aquí ya puse mi ilustración o mi dibujo que acompaña a lo que acabo de poner. Yo puse que los tornados se presentan de diferentes maneras, formas y tamaños. Al ser columnas de aire adquieren una forma de cono. Este cono se forma por aire caliente y frío y cuando estos chocan forman el tornado. La mayoría de los tornados llegan a tener una velocidad de 65 y 180 kilómetros por hora y llegan a medir aproximadamente 75 metros de ancho y recorren hasta 100 kilómetros. Esas son las características que yo encontré de mi tema y puse una imagen que es un tornado y cómo gira sobre ese mismo tema. Muy importante, esto es una forma de cómo podemos presentar una monografía. Ustedes la pueden presentar en su cuaderno o en una hoja de máquina, no hay ningún problema. Puede ser un dibujo, un recorte o una impresión, no hay problema. Muy importante, tiene que ser con pluma. Ustedes eligen cómo presentar y decorar. Muy importante. Aquí la presentación va a valer mucho. Aparte de la información es cómo lo presenten de manera limpia, ordenada y organizada. Entonces, así es como vamos a trabajar lo que es la monografía.